el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 27 de junio, día 178 de esta aventura emocionante de fe por la Biblia en 365 días. Hoy el mensaje resuena como una promesa y también es un llamado. No te calles, Dios está contigo. Las lecturas del día de hoy son Segunda de Reyes capítulo 10, verso 32 hasta el capítulo 12, verso 21. Hechos capítulo 18, versos del 1 al 22. Salmos 145, versos del 1 al 21 y Proverbios capítulo 18, verso 1. Hoy vamos a ver cómo incluso aquellos que comenzaron con fuerza, como Jehú, como Joás, cayeron cuando su obediencia fue parcial y su fe no era propia, sino prestada. Veremos cómo Pablo, en medio de la oposición, en medio del cansancio y del temor, recibe una palabra directa de Dios. No tengas miedo, no te calles, yo estoy contigo. El Salmo 145 nos recordará que aunque todo cambie, Dios sigue siendo grande, compasivo y fiel. Y Proverbios capítulo 18, verso 1, nos advertirá que aislarnos por egoísmo nos aleja del sentido común y de la sabiduría de Dios. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos una fe firme, una voz valiente y un corazón rendido a Dios, no a las apariencias, ni mucho menos a la costumbre. Nuestro Dios es un Dios de detalles, que no solo escucha nuestras oraciones, también nota lo que se nos está acabando. Hace unos días vi un producto de jazz en una de las historias de mi prima Ingrid y me gustó. Lo reaccioné, pero no lo compré. Lo pensé y lo dejé pasar. Al cabo de unos días llega un paquete a mi casa. Yo salgo a recibirlo y al abrir la caja encuentro una nota que decía: mi querida Wendy, recibe un abrazo afectuoso, lleno de amor, admiración por todo lo que haces por nuestra familia. Te has convertido en una embajadora de Dios en la tierra. Te envío tu bálsamo de mi parte con mucho cariño y el desodorante va de parte de Dios. Él me hizo ponerlo en la caja. Tal vez vio que se te estaba acabando. Yo solo obedecí. Y sí, se me estaba acabando. Ese gesto pequeño, esa nota tan precisa y amorosa, me recordó algo inmenso. Dios conoce hasta los detalles más simples de nuestra vida. Él no solo ve lo espiritual, Él también ve lo cotidiano. No solo responde con milagros, también lo hace con ternura a través de los detalles. A veces solo necesita un corazón dispuesto a obedecer para demostrar cuánto nos ama. Gracias a mi prima Ingrid por dejarse usar por Dios. Y también quiero que escuchemos este audio de María Fernanda. Hace como 3 semanas, de repente le digo a mi esposo para ir a comer hamburguesa. Y vamos a comer hamburguesa. Y de la nada, un señor que está pidiendo delante de nosotros nos quiere invitar a comer. Y nos dijo como que yo les invito. Y yo quedé como muy sorprendida porque obviamente es algo que no es comúnmente, pero aceptamos su invitación y yo pedí algo. Mi esposo no pidió nada porque estaba en dieta, pero quedé como que el primer mensaje o el primer pensamiento que se me vino a la cabeza es Dios. Son regalos de Dios que te da. Y justamente después que me entregaron la hamburguesa y el Señor estaba al lado de nosotros, nos dijo que todo lo hace Dios y que si Él puede bendecir a alguien, lo va a hacer. Y fue un mensaje muy bonito. Y quiero dar testimonio de que los regalos de Dios existen. Y es muy especial y te vamos a sorprender. Y luego me envió este otro. Pasó justamente una semana después de lo que te acabo de comentar. Y fuimos a comer a una pizzería, mi hermana, que vino de visita de San Francisco, yo vivo en Miami. Y estábamos ella, mi hijo y yo. Mi hijo tiene 2 años. Y en ese momento mi hijo tenía como que estaba un poco de mal humor porque no había comido. Entonces era muy tenso porque quería estar caminando. Entonces yo salía, entraba. Resulta que la mesa que estaba detrás de nosotros era una pareja. Y cuando fuimos a pedir la cuenta, no las pagaron. La mesonera nos dijo como que no, ya le pagaron la cuenta. Estaba muy emocionada la mesonera avisándonos. Y yo quedé como que, ¿qué? Es segunda vez que me pasa en el mes. O sea, ha sido como que, wow. Y mi hermana estaba súper sorprendida también. No nos avisaron porque ya se habían ido, se levantaron de la mesa y se fueron, pero dejaron nuestra cuenta pagada.
Y vuelvo e insisto, son regalos de Dios. Es muy bonito porque hay personas que dan sin esperar algo a cambio, porque quieren regalar algo o hacer sonreír o hacer feliz a alguien. Y eso viene de Dios, sin duda. De verdad que ha sido muy gratificante. Y eso fue en mayo, recibir esos regalos de Dios. Qué increíble, ¿verdad? Así de detallista, de amoroso, de proveedor es nuestro Dios. Aún en las cosas pequeñas. Acompáñame en una oración. Señor, en medio de tanto ruido, de tanto miedo, de tanto cansancio, recuérdanos que no estamos solos. Ayúdanos a no callar cuando debemos hablar con valentía, a no conformarnos con una fe prestada o una fe heredada. Enséñanos a obedecerte de corazón, a caminar contigo aunque otros se aparten y a confiar en que tu presencia es más real que cualquier oposición. Oramos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero regalarles el día de hoy el Salmo 124, verso 8, que dice: Nuestra ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón, pídele al Espíritu Santo que te hable, ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones. Comenzamos. Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 32. Por ese tiempo, el Señor comenzó a reducir el tamaño del territorio de Israel. El rey de Hazael conquistó varias regiones del país, al oriente del río Jordán, entre ellas toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén, de Manasés. El área que conquistó se extendía desde la ciudad de Aroer, cerca del valle de Arnón, hasta tan al norte como Galaad y Basán. Los demás acontecimientos del reinado de Jehú, todo lo que hizo y todos sus logros, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jehú murió, lo enterraron en Samaria y su hijo Joacás lo sucedió en el trono. Jehú reinó en Israel desde Samaria durante 28 años en total. Segunda de Reyes, capítulo 11. Cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real. Pero Josaba, hermana de Ocosías e hija del rey Joram, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey, que estaba a punto de ser ejecutados. Puso a Joás y a su nodriza en un dormitorio y lo escondieron de Atalía. Por eso el niño no fue asesinado. Joás permaneció escondido en el templo del Señor durante 6 años, mientras Atalía gobernaba el país. En el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada mandó a llamar al templo del Señor a los comandantes, a los mercenarios cariteos y a los guardias del palacio. Hizo un pacto solemne con ellos y los obligó a hacer un juramento de lealtad allí, en el templo del Señor. Luego les mostró al hijo del rey. Joiada les dijo: tenían que hacer lo siguiente: una tercera parte de ustedes, los que están de turno el día de descanso, vigilarán el palacio real. Otra tercera parte de ustedes hará guardia en la puerta sur, y la otra tercera parte lo hará detrás de la guardia del palacio. Los 3 grupos vigilarán el palacio. Los 2 grupos que no están de turno el día de descanso guardarán al rey en el templo del Señor. Formen una escolta alrededor del rey y tengan sus armas en la mano. Maten a cualquiera que intente penetrar las filas. Quédense junto al rey, vaya donde vaya. Así que los comandantes hicieron todo tal como el sacerdote Joiada les había ordenado. Los comandantes se encargaron de que los hombres que se presentaban para su turno ese día de descanso, así como de los que terminaban el suyo, los llevaron a todos ante el sacerdote Joiada, quien les dio las lanzas y los escudos pequeños que habían pertenecido al rey David y estaban guardados en el templo del Señor. Los guardias del palacio se ubicaron alrededor del rey con sus armas listas. Formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. Entonces Joiada sacó a Joás, el hijo del rey, puso la corona sobre su cabeza y le entregó una copia de las leyes de Dios. Lo ungieron y lo proclamaron rey, y todos aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el ruido que hacían los guardias del palacio y la gente, fue deprisa al templo del Señor para ver qué pasaba.
Cuando llegó, vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad, junto a la columna, como era la costumbre durante las coronaciones. Los comandantes y los trompetistas lo rodeaban y gente de todo el reino celebraba y tocaba las trompetas. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Después, el sacerdote Joiada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas: llévensela a los soldados que están de la guardia frente al templo y maten a cualquiera que intente rescatarla. Pues el sacerdote había dicho: no deben matarla dentro del templo del Señor. Por eso la agarraron y la llevaron a la puerta por donde los caballos entraban al predio del palacio, y allí la mataron. Luego, Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey del pueblo, de que serían el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Así que toda la gente fue al templo de Baal, y entre todos lo destruyeron. Demolieron los altares, hicieron pedazos los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. El sacerdote Joiada puso guardias en el templo del Señor. Después los comandantes, los mercenarios cariteos, los guardias del palacio y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del Señor y pasaron por la puerta de la guardia. Entraron al palacio. El rey se sentó en el trono real. Toda la gente del reino se alegró y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada en el palacio del rey. Joás tenía 7 años cuando subió al trono. Segunda de Reyes, capítulo 12. Cuando Joás comenzó a gobernar Judá, durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel, reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beerseba. Durante toda su vida, Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba. Pero aún así, no destruyó los santuarios paganos y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cierto día, el rey Joás dijo a los sacerdotes: recojan todo el dinero que se traiga como ofrenda sagrada al templo del Señor, ya sea el pago de una cuota, el de los votos o una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomarán de este dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacer en el templo. Sin embargo, en el año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás mandó a llamar a Joiada y a los demás sacerdotes y les preguntó: ¿por qué no han reparado el templo? Ya no tomen más dinero para sus propias necesidades. De ahora en adelante, todo debe usarse en la reparación del templo. Así que los sacerdotes acordaron no aceptar más dinero de la gente y también estuvieron de acuerdo en que otros tomarán la responsabilidad de reparar el templo. Luego, el sacerdote Joiada tomó un cofre grande, le hizo un agujero en la tapa y lo puso al lado derecho del altar en la entrada del templo del Señor. Los sacerdotes que cuidaban la entrada ponían dentro del cofre todas las contribuciones de la gente. Cada vez que el cofre se llenaba, el secretario de la corte y el sumo sacerdote contaban el dinero que la gente había traído al templo del Señor y después lo metían en las bolsas. Luego entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes a su vez lo usaban para pagarle a la gente que trabajaba en el templo del Señor: los carpinteros, los constructores, los albañiles, los picapedreros. También utilizaron el dinero para comprar la madera y la piedra labrada necesarias para reparar el templo del Señor, y pagaron todo tipo de gasto relacionado con la restauración del templo. El dinero que se traía al templo no se usó para hacer copas de plata, ni despabiladeras, tazones, trompetas, ni otros objetos de oro o de plata para el templo del Señor. Se asignó a los trabajadores, quienes lo utilizaron para hacer las reparaciones del templo. No fue necesario pedir cuentas de este dinero a los supervisores de la construcción, porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Sin embargo, el dinero que se recibió de ofrendas por la culpa y de ofrendas por el pecado no se llevó al templo del Señor. Se le entregó a los sacerdotes para su uso personal. En estos días, el rey Hazael de Aram entró en guerra contra Gat y la tomó.
Luego se dirigió a atacar Jerusalén. Entonces el rey Joás recogió todos los objetos sagrados que Josafat, Joram y Ocosías, los reyes anteriores de Judá, habían dedicado, junto con los que él mismo había dedicado. Después le envió todo a Hazael, junto con el oro que había en los tesoros del templo del Señor, en el palacio real. Como resultado, Hazael suspendió el ataque a Jerusalén. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ahora bien, los funcionarios de Joás conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet Milo, rumbo a Sila. Los asesinos eran consejeros de confianza: Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer. Joás fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Luego, su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Este pasaje abarca desde Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 32, hasta el final del capítulo 12, y nos introduce en una etapa de decadencia moral, política y también espiritual en Israel y también en Judá. Jehú, aunque ejecutó el juicio de Dios contra la casa de Acab y erradicó la adoración a Baal, no quitó los becerros de oro ni restauró la adoración genuina a Dios. Es en Judá donde Joás inicia una reforma del templo bajo la tutela del sumo sacerdote Joiada. Pero esta reforma fue más estructural que del corazón del pueblo. Entonces, esta sección nos muestra un patrón alarmante. Puede haber obediencia parcial, reformas externas y aún así mantener la corrupción interna. Porque la integridad no se construye en los altares visibles, sino en los rincones de lo que haces en secreto. El verso 32 nos dice: por este tiempo el Señor comenzó a reducir el tamaño del territorio de Israel. Estas palabras reflejan una advertencia. Aunque Jehú cumplió parte de su misión, su corazón no estuvo completamente alineado a Dios. Y esa obediencia parcial siempre trae consecuencias. Dios no solo mira lo que nosotros hacemos, sino cómo y por qué lo hacemos. Nosotros podemos estar sirviendo, pero si nuestra motivación es el reconocimiento o el control, tu territorio emocional, espiritual y relacional empezará a encogerse. Dios no recompensa el éxito aparente, sino la obediencia genuina. Examínate, ¿qué cosas estás haciendo para Dios, pero sin pasión, sin fe o por costumbre? Pregúntate, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto nace del amor o lo estoy haciendo por obligación? Luego vemos en Segunda de Reyes capítulo 11 que Joás fue salvado milagrosamente por Joiada y escondido en el templo durante 6 años. Cuando por fin sube al trono, impulsa una renovación del templo, un símbolo de que iba a haber restauración. Sin embargo, la fe de Joás estaba más arraigada en Joiada que en el mismo Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que una fe heredada no sostiene nada. Tu fe tiene que ser personal. Tú tienes que tener una propia convicción con Dios. No es suficiente que tus padres sean creyentes, que crean en Dios, que te bendigan. También es necesario que tú mismo experimentes una fe, porque eso es lo que te va a transformar. Este principio nos lleva a entender que una generación puede comenzar bien, pero si no se apropia del llamado de Dios de una forma individual, terminará cayendo, porque hay cosas que nadie puede hacer por ti. Por ejemplo, yo no puedo lavarme los dientes por ti. Tú mismo tienes que lavarte los dientes. Así es la fe. Tú no puedes usar el cepillo de dientes de otro. Necesitas usar el tuyo propio. De esa misma forma es la fe. Haz del templo de tu vida un lugar de reparación diaria. No repares solo lo que otros ven, hábitos, imagen, redes sociales, porque ahí uno puede mentir, sino lo que solo Dios ve, tus pensamientos, tu perdón, tus intenciones ocultas. Repara eso. Segunda de Reyes capítulo 12, versos del 17 al 21, nos hablan de la muerte de Joiada y la caída de Joás. Aunque este pasaje resume el reinado final de Joás,
Más adelante vamos a leer en 2 Crónicas capítulo 24 detalles detrás de la muerte de Joiada, el behind the scenes. ¿Qué sucede con Joás? Joás escucha a consejeros perversos, abandona el templo y hasta manda a matar al hijo del sacerdote que lo salvó. Y aquí aprendemos que las reformas sostenidas dependen de la fuente de tu fe. Cuando Joás perdió a su mentor, perdió también el rumbo. Por eso te decía que uno no puede tener una fe heredada. Un corazón dividido con Dios terminará completamente dividido de Dios. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros busque su propia fe en Dios y busque alimentarla. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada uno debe buscar acercarse a Dios. ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué me dice a mí el Espíritu Santo? ¿Siento yo que esto es real? Escucho de testimonios, escucho cosas que Dios está haciendo, pero ¿qué me dice Dios a mí? ¿Qué me muestra en sueños Dios a mí? El estudiar la palabra de Dios y hacer nuestro estudio bíblico diario nos debe haber llevado a muchos de nosotros a cuestionarnos ciertas cosas. Y decimos, esto que he leído es completamente distinto a como me lo explicaron o a como lo escuché. Entonces es Dios hablándonos, es Dios ministrando nuestras vidas cada día. Yo me preguntaba, ¿y qué va a suceder Dios con nosotros cuando acabe el año, el 31 de diciembre? Habremos cumplido una meta, sí, los 365 días pegados a tu palabra, pero aún hay más. Tenemos que seguir buscando de Dios. A los que de repente no completaron todo el reto y no cumplieron todos los días, pueden volver a escucharlos, pueden volver a repetirlos y no permitirnos desconectarnos de la fe que tanto nos ha costado avanzar hasta el día de hoy. Haz un ejercicio con sinceridad. Me gustaría que escribas el nombre de las personas que más influyen en tu fe. ¿Qué pasaría si un día ya no están? ¿Tú seguirías firme? Es tiempo de afianzar nuestras raíces, pero directamente con Cristo, no solo con una persona. Yo agradezco mucho a las personas que me toman en cuenta como mentora, como discipuladora, como su maestra de la Biblia. Y yo me siento honrada y agradecida con Dios. Pero va a haber un momento en el cual yo ya no voy a estar. Cada uno tiene que buscar de Dios y encontrar estos tesoros en la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que le enseñe, que le hable. Jehú quitó a Baal, pero dejó los becerros de oro. Joás reparó el templo, pero abandonó su fe. El enemigo no necesita destruirte si logra desviarte. A veces el mayor peligro no es un pecado descarado, sino la obediencia parcial que nosotros tenemos. Cristo no vino a reformar templos, sino a habitar corazones. Hoy más que nunca debemos de cambiar nuestras rutinas, porque Dios quiere redirigir nuestras intenciones, renovar nuestra fe y que cada día vivamos más cerca a Él. Ora conmigo hoy y dile: Dios, no quiero solo arreglar las paredes de mi vida, yo quiero entregarte mi corazón entero. Muéstrame dónde he sido obediente a medias y hazme consciente de esos becerros de oro que aún mantengo. Llévame más allá de las apariencias y reforma mis motivaciones, que mi fe no dependa de personas, sino de tu presencia. Restaura en mí el templo donde tú moras. Ayúdame a serte fiel hasta los últimos días de mi vida, Dios. Que nunca me desvíe, se tuerza mi fe, cambien mis motivaciones. Señor, llévame a adorarte. Háblame cada vez que abro mi Biblia. Háblale a cada persona, Espíritu Santo, que quiere tener una conexión real y genuina contigo. Te lo pedimos hoy, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 18. Después Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos.
Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a los judíos como a los griegos, después de que Silas y Timoteo llegaron a Macedonia. Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: «La sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles». Entonces salió de allí y se fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo y se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: «No tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo, nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece». Marca ese verso 9 y 10 que son para ti. Verso 11. Así que Pablo se quedó allí año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: «Escuchen ustedes, judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado a que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos». Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y se fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo: «Si Dios quiere, regresaré». Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén, y luego regresó a Antioquía. Después de pasar tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a los creyentes. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y le enseñó a otros acerca de Jesús con un espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llamaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya, y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Después de su tiempo en Atenas, Pablo llega a Corinto, una ciudad del Imperio Romano, famosa por su comercio, por su cultura diversa y por su corrupción moral. Era conocida por su prosperidad, por albergar el templo de Afrodita, lo que fomentaba las prácticas sexuales como culto religioso. Predicar el evangelio en Corinto era como encender una luz en medio de un mercado de tinieblas. Pablo no solo enfrenta oposición, sino también soledad, cansancio y temor. Pero Dios provee de aliados
de dirección y también de ánimo. Este pasaje es una guía viva para quienes se enfrentan oposición al obedecer el llamado de Dios. La Biblia nos dice en los versos del 1 al 4 que Pablo se encuentra con Aquila y Priscila, una pareja judía recientemente expulsada de Roma. Se une a ellos, pero tenían el mismo oficio, hacer tiendas. Y esa colaboración laboral se transforma en una poderosa alianza misionera. El liderazgo efectivo siempre comienza cuando tú conviertes lo ordinario en oportunidades extraordinarias para servir. Pablo no menosprecia su oficio, lo usa como trampolín para cumplir su llamado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nunca debes subestimar tu lugar de trabajo, tu universidad o tu círculo de amistades. Tal vez no estás sirviendo a Dios a tiempo completo, pero estás en una misión todo el tiempo. Dios no separa el servicio a Él de lo secular. Él invade ambos para cumplir su propósito. Si tú estás en un lugar, es por algo. Así que ora antes de comenzar tu trabajo y dile: Señor, dime quién necesita hoy una palabra tuya a través de mí. Tú no sabes a quién Dios pondrá en tu trabajo para que tú lo bendigas, le des una palabra, de repente ores por él o simplemente lo toques en el hombro y le digas que todo va a estar bien. Tú no sabes el poder de Dios que tienes en ti. Solamente pídele al Espíritu Santo que Él te use y te vas a sorprender. Es en los versos del 5 al 8, cuando Silas y Timoteo llegan, Pablo se dedica por completo a predicar, pero los judíos se oponen agresivamente. En un acto simbólico, Pablo sacude su ropa y dice: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Este gesto no era de desprecio, sino de ruptura espiritual. Pablo entendía que la responsabilidad del mensaje es nuestra, pero la respuesta no lo es. Nosotros no podemos controlar cómo las personas van a reaccionar al mensaje que estamos dando. No todos lo van a recibir bien. Hay personas que se van a incomodar, otras que se van a sentir confrontadas, otras que te van a cuestionar. Y esto me recuerda mucho la historia de Sandra. Sandra hace poco estuvo dando testimonio de su fe. Le tocaron dar palabras como la primera en su clase, en su máster. Y hay personas que la aplaudieron y la vieron como yo desde Perú, pero hubieron otras que se acercaron a decirle: oye, no me gustó esto que dijiste sobre Dios, o sea, no tenías que haberlo traído de repente a esta celebración, a esta graduación. Nuestra tarea es evangelizar, no es ganar discusiones. Lo nuestro es sembrar la verdad, incluso cuando una puerta se cierra. Dios ya tiene otra abierta. Ticio Justo, un gentil, lo recibe en su casa. ¿Y dónde quedaba su casa? Justo al lado de la sinagoga. Los judíos deben haber estado verdes de la envidia. Así que cuando tú enfrentes rechazo, no te detengas. Redirecciona su resentimiento. Donde alguien te cierra una puerta, Dios te está abriendo ventanas que de repente no ves. En los versos del 9 al 11, Pablo tiene una visión. La Biblia dice que el mismo Señor se le aparece y le dice: no tengas miedo, habla con libertad. No te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. No tengas miedo, habla con libertad, no te calles, porque yo estoy contigo. Esto revela que hasta los más valientes sienten temor. Pero el antídoto de Dios no fue esfuérzate más, sino yo estoy contigo. De esto entendemos que la presencia de Dios no elimina el peligro, pero sí silencia el temor. Y es en ese ánimo que Pablo se queda en Corinto 1 año y medio. El día de hoy animo a todas las personas que de repente, así como yo, son tímidas, no se les da mucho por hablar. Porque ustedes me escuchan aquí parlanchina, pero en realidad yo no hablo mucho, no soy tan conversadora. Entonces, y para hacer el podcast me esfuerzo en hablar. Entonces les voy a dejar una tarea que yo en algún momento también hice. Me pegué en mi Biblia, en mi agenda, la frase no te calles. Eso colócala en algún espacio que siempre lo veas y que sea tu recordatorio diario de que donde Dios te ha puesto hay personas que necesitan escucharte. Hace poco una de mis clientas, a la cual yo admiro mucho, me dijo que iba a someterse a una operación.
Y yo decía, bueno, ¿por qué nos comenta esto si es parte de su vida privada? Entonces, cuando ella iba contando lo que iba a hacer y a lo que se iba a someter, yo me armé de valor y le dije, ¿y me permites orar por ti? Y me dijo, claro. Entonces me acerqué, me senté a su lado, la tomé de la mano y oré por ella. Mi hermana, que estaba frente a mí, me miró como diciendo, ¿vas a orar por ella ahora, en este momento? Y yo le dije, sí. Así que le ordené cerrar los ojos para que no vea mis nervios. Y me puse a orar por ella. Pero ¿saben qué? Los nervios se me fueron. El Espíritu Santo me dio autoridad de nuevo. Pude orar por ella. Al final ella me agradeció. Después de que se operó, nos escribió para decirnos, estoy bien, gracias, qué bonito lo que sentí, ¿no? Y bueno, ellos no conocen acerca de Dios, pero me dijo, tienes una bonita energía. Así que mi recomendación para ti es, no te calles. Dios pondrá las palabras en tu boca, podrás vencer tus miedos y te dejarás guiar por el Espíritu Santo. Versos del 12 al 17 nos dice que los judíos intentan acusar a Pablo ante el procónsul Galión, pero este se niega a involucrarse en el problema. No se quiso comprar el problema y Dios usó a un funcionario pagano para proteger a su siervo. Lo que me dice que a veces la protección divina viene de donde menos te lo esperas. Entonces Dios usa hasta a los que no creen en Él para proteger a los que sí creen. Mientras Pablo sigue predicando, Sóstenes, el líder de la sinagoga, es golpeado por la multitud. Y Galión ni se inmuta. No hay justicia humana, pero sí intervención divina. Cuando parece que el sistema es injusto o que estás solo ante una lucha, Dios sigue moviendo sus piezas por ti. ¿Cómo? Aún en el silencio de los jueces, Él habla a través de las circunstancias. Ora conmigo hoy y dile, Señor, gracias por llamarme a predicar incluso en medio de la resistencia. Ayúdame a ver mi trabajo como una plataforma para que tu mensaje sea más conocido. Cuando tenga temor, recuérdame que estás conmigo. Hazme una mujer valiente. Hazme no callar, Dios. Pon valor en la vida de cada persona que hoy escucha mi voz. Que tu sabiduría nos acompañe para no callar. Y cuando nos cansemos, llévanos de regreso a tu presencia para ser renovados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría cerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder, contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado. Pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre
y para siempre. Este salmo es atribuido a David y es el único titulado explícitamente como Salmo de alabanza. Entonces es una declaración majestuosa sobre el carácter de Dios, sobre su grandeza, su misericordia, su fidelidad, su justicia, su amor. Es como si David nos dijera: no importa cuán grande sea el desafío, mi Dios siempre será más grande. Versos 1 y 2 comienza así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. David no alaba por emoción, sino por convicción. La repetición por siempre marca eternidad de su compromiso. Esta no es una adoración de domingo o solamente cuando va a algún lugar. Es una adoración cotidiana. Así que no alabes ni adores a Dios solo cuando sientes. Hazlo con convicción. Tus emociones pueden ser volátiles. De repente un día no sientes. De repente un día tampoco sientes ganas de orar o no sientes ganas de conectar, de leer la Biblia. No lo hagas por sentimientos. Hazlo por convicciones. Aun cuando el entorno esté oscuro, adorar a Dios romperá las cadenas, te dará paz, traerá nuevos aires. Cuando te despiertas y comienzas a estirarte ahí en tu cama, en vez de decir buenos días, mundo, ya amaneció. Dile: buenos días, Rey. Buenos días, Señor. Otro día más contigo. Gracias por despertarme hoy. En los versos del 3 al 6, David se maravilla ante lo indescriptible de Dios, la grandeza de Dios que no puede ser ni medida ni agotada. Dice: grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. A Dios no se le puede estudiar como si estudiaras un curso o una materia. Se le debe experimentar como una realidad. David no intenta encasillar a Dios, sino provocar un asombro continuo. Cada generación debería descubrir las maravillas de Dios. Por eso dice que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Háblale a tus hijos, cuéntales las cosas que Dios hace con tu vida. Dios es como un océano que ningún buzo ha explorado por completo. Así es la grandeza de Dios. Cuando más profundo vas, más te falta por ver. Versos del 7 al 9 nos recuerdan el carácter de Dios, que es un tesoro para nuestra fe. Y el verso 8 dice: el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Este verso es el eco de Éxodo 34:6, que nos recuerda el ADN de Dios. Él no actúa por impulso ni por venganza. Dios siempre actúa por compasión. Dios no reacciona ante nosotros. Él responde desde su naturaleza eterna, el amor. Y su naturaleza es buena. No importa cuántas veces tú y yo hayamos fallado, el carácter de Dios no cambia. Dios es como ese padre que sigue esperando con los brazos abiertos al hijo que se fue. Así es Dios contigo hoy. Y los versos del 14 al 20 nos recuerdan que Dios nos sostiene, nos levanta, nos alimenta y nos escucha. Este bloque es el corazón pastoral del Salmo. Mira todo lo que Él hace. Él levanta al caído, satisface al hambriento, está cerca del que lo invoca, cumple los deseos de los que le temen y salva a los que lo aman. El Dios que gobierna todo el universo también tiene tiempo para sostener tu corazón. Aquí no solo vemos a un rey glorioso, sino a un padre cercano. Y en el verso 21, David termina de esta forma: alabaré al Señor, que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. David termina donde empezó, alabando. Pero ahora no está solo. Llama a todos a unirse a esta alabanza. Este versículo es una invitación a crear una cultura de adoración. Acompáñame en una oración y digámosle: Señor, tú eres grande, tú eres digno de alabanza todos los días. Enséñame a alabarte no solo con canciones, sino con mi vida. Gracias por levantarme cuando he estado caída. Gracias por suplir cada necesidad. Gracias por responder con amor inagotable cada vez que clamamos a ti, Dios.
Que mi boca nunca se canse de exaltar tu nombre y que mi vida sea un eco vivo de tu gloria por todas las generaciones. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Proverbios capítulo 18, verso 1. La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma. Se opone al sentido común. Este versículo nos habla de una persona que se desconecta emocional y relacionalmente, no por necesidad, sino por egoísmo. Y no está hablando del que necesita sanar, sino del que rehúye amar. La Biblia dice, la gente poco amistosa. Es alguien aislado, arisco, incluso antagónico. No se trata de una persona tímida, tampoco de alguien introvertido, sino de alguien que elige cerrarse, que no quiere involucrarse, no quiere dar, tampoco quiere recibir. Lo siguiente que dice el verso es, solo se preocupa de sí misma. Entonces aquí aparece el núcleo del pecado, el egocentrismo. Ese aislamiento voluntario es casi siempre un síntoma de una herida no sanada o de un orgullo no detectado. Nos hace pensar que estar solos es más seguro que ser vulnerables. Y lo siguiente que dice el verso es, se opone al sentido común. Y esta es la consecuencia. Oponerse a la sabiduría, rechazar el consejo, vivir en la necedad. Ese aislamiento egocéntrico no solo te aleja de los demás, también te desconecta de la sabiduría de Dios. Dios nunca te diseñó para caminar sin hombros donde apoyarte, ni voces que te corrijan. El día de hoy, rompe el patrón del aislamiento con un paso de conexión. Escríbele hoy a alguien con quien te has distanciado. Evalúa tu actitud. ¿Estás siendo poco amistoso? ¿Usas excusas? ¿Te cuesta recibir un consejo? Abre espacio en tu vida para comunidad, para ir a un grupo, para pertenecer, para tener discípulos, para tener líderes, amigos en la fe. No son opcionales, ellos son esenciales en nuestra vida. Haz de la amabilidad tu hábito espiritual. Ser amable es un acto de fe en un mundo que se cierra. Ora conmigo hoy y dile, Señor, líbrame de esa trampa del aislamiento disfrazada de fortaleza. Ayúdame a abrir mi corazón, a tener una comunidad de amigos a los que pueda abrirles mi corazón. Sana las heridas que me empujan al egoísmo. Enséñame a ser una persona amigable, así como tú. No quiero ponerme al sentido común. Quiero recibir de tu sabiduría, quiero crecer contigo y que me ayudes a ser buena amiga. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 178, check. Y hoy quiero cerrar este episodio celebrando la vida de personas maravillosas que Dios ha puesto en esta comunidad y que hoy, 27 de junio, están cumpliendo años. Feliz día para Catherine Redondo desde Sincelejo, viviendo en Santa Marta, Colombia. Que hoy el sol brille con más intensidad para ti y que sepas que el amor de Dios está contigo. Feliz cumpleaños para Dani, que hoy cumple 23 años en Bogotá, Colombia. Que Dios abra los cielos también para ti, querida Dani. Feliz cumpleaños para Laura Carreño desde Cuenca, Ecuador. Que Dios bendiga cada uno de tus pasos. Feliz cumpleaños para Alejandro Roldán. Que Dios te fortalezca en este nuevo año. Feliz cumpleaños para Alejandra Oropesa. Ella cumple 27 años desde Chiapas, México. Que el favor de Dios te rodee el día de hoy. Feliz cumpleaños para Paola Uribe desde Barcelona, con mucho amor de parte de su hermana Ale. Feliz cumpleaños para Eleuteria Rojas de Calderón. Saludos con cariño de su hija Alix y de sus nietas Paula y Tatiana desde Bucaramanga, Colombia. Que tengas un día lleno de paz. Feliz cumpleaños para Delio Liverna en el Bagre, Antioquia, Colombia. Que celebres a lo grande, porque tienes un Dios grande. Felicitaciones a María Valentina Acosta Moreno, una nueva abogada desde Zipaquirá, Colombia. Saludos dobles para las amigas Norca Nor Vázquez y Francis, que cumplen el mismo día. ¡Qué bendición! Ser amigas y cumplir el mismo día. Doble celebración para ustedes. Feliz cumpleaños para María Fernanda Camacho Silva. Ella cumple 43 años desde Pasto, Colombia. Que Dios bendiga cada uno de tus pasos, María Fernanda.
Feliz cumpleaños para Anavi Esquivel, que hoy celebra sus 18 años, mayoría de edad. Que la inspiración de Dios esté siempre contigo y te ayude a tomar buenas decisiones. Feliz cumpleaños para Claudia Campos desde Mexicali. Que Dios multiplique cada uno de tus días. Feliz cumpleaños para Blanca Guerrero Santos desde Jalisco, México, con todo el amor de parte de su hija María. Que tengas un día lleno de sorpresas. Feliz cumpleaños para Miriam Elizabeth desde Guatemala. Gracias por caminar con nosotros en este camino de fe. Feliz cumpleaños para Paola Funes, una hondureña valiente viviendo en España. Que el Espíritu Santo te acompañe en este día y todos los días de tu vida. Feliz cumpleaños para Santiago Arboleda Forero desde Cali, Colombia. Él cumple 34 años celebrados con amor de parte de su esposa. Feliz cumpleaños para Anita Ordóñez, una mujer de fe, perseverante, valiente. Saludos de sus hijos que la admiran profundamente. Feliz cumpleaños para Félix Fernando Merino, 39 años, celebrando en Kansas City. Que la mano de protección esté sobre tu vida y también con toda tu familia. Que tengas un feliz día, Karina Rojas, con mucho cariño de parte de tu cuñada Carla. Que seas muy bendecida. Feliz cumpleaños para Javier Castro Molina en Barranquilla, Colombia, con amor de parte de su esposa Alicia, sus hijas, sus nietos que te honran y están agradecidos por inculcarles la palabra de Dios y ese amor para estar cerca de Dios siempre. Feliz cumpleaños para Libby en Santa Marta. Ella es una mujer con una fe inquebrantable. Y un saludo muy especial para Esmeralda Navas desde Piedecuesta, Colombia. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad que busca a Dios con todo el corazón, todos los días, a través de su palabra. Hoy yo celebro que los planes de Dios para ustedes siguen firmes y están llenos de esperanza. Así que abracemos nuestro propósito en Dios, sigamos caminando con fe. Si se atrasan, no se pongan ansiosos, simplemente retomen en el título que más les guste, que más llame la atención y luego cuando tengan tiempo, porque van a tener tiempo, se ponen al día. Pero no se angustien con el reto. Esto es una bendición, nunca una obligación. Así que sigan adelante. Ánimo, que Dios está con nosotros. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.